Buenas tardes. Es un honor para mí poder tener la oportunidad de estar aquí con ustedes y agradezco enormemente la distinción que me hacen al invitarme a formar parte de esta academia que tiene tanto prestigio y tanta gente que admiro y aprecio. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que lo que he preparado es algo muy sencillo, es un poco lo que me he dedicado a hacer a lo largo de estos años, que es pues investigación empírica sobre diferentes fenómenos criminológicos, y en este caso la presentación tiene que ver con un análisis de la situación de las prisiones en América Latina, tratando de enfocar, por un lado, hacia cuáles son los principales problemas que tienen estas prisiones en América Latina, pero también, sobre todo, poniendo el foco, y me alegra que estén aquí todos los que se están formando en el derecho, en las ciencias políticas, porque la idea fundamental es decir, bueno, existen alternativas y un poco esta presentación intenta reflexionar en cuáles son los problemas y también cuáles son esas posibles políticas que nos ayudarían a ir enfrentando o resolviendo de alguna manera esos problemas. Entonces, este primer listado de problemas, perdona, lo que no pregunté es cuánto tiempo tengo. Es mejor que lo pregunte ahora para saber qué tan rápido me voy, perdón. A las 5, ok, muy bien, perdónenme, disculpen. Bueno, como sabemos, las cárceles en América Latina están sobrepobladas, ese es quizás uno de los problemas principales, pero también y fundamentalmente lo que tenemos son condiciones de vida indignas e infrahumanas que degradan la condición humana de quienes ingresan a esas prisiones. Hay, por otro lado, un abuso de la prisión preventiva. Como sabemos, hay una gran cantidad de presos sin condena. También el tema de las políticas contra las drogas es otro fenómeno que ha complicado enormemente la situación de las personas en prisión. Por otro lado, existe también una ausencia de políticas criminológicas integrales, y ahí es donde me gustaría poner el foco al final de esta presentación. Y existe también lo que sabemos o lo que se ha dado en llamar criminalización de la pobreza, lo cual quiere decir que la mayor parte de las personas que se encuentran en prisión en toda la región latinoamericana, la gran mayoría son gente pobre que está por delitos menores. No quiero decir que no haya también otros delincuentes de mayor rango, por así decir, pero la gran mayoría, los que componen la gran masa, son personas que lo que ocurre es que han carecido de una defensa adecuada y que pues por eso se dice, se criminaliza la pobreza. Y también creo que otro problema importante es el contexto social donde estos fenómenos se producen, es decir, la enorme indiferencia que existe por parte de la sociedad acerca de la situación de los presos. Vivimos, como todos sabemos, en México, por ejemplo, un clima que sabemos que los especialistas han llamado de pánico moral, quiere decir que estamos sobreinformados todo el tiempo y vivimos con una presión, con un miedo enorme, y esto hace que pensemos que qué bueno que hayan detenido a las personas, qué bueno que las lleven a prisión, sin que muchas veces nos demos cuenta de la cantidad de problemas que muchas veces se producen, daños mayores, cuando las personas que no son las indicadas van a dar a prisión, como que no se piensa de manera racional y proporcional en las penas, sino que la mayoría de la gente se alegra de que la gente vaya a prisión y no le preocupa si esa gente está sufriendo de malos tratos, si no se cumplen los derechos que esas personas tienen. Y el otro fenómeno que sabemos que existe también y que prevalece en América Latina
es el populismo punitivo, que como sabemos consiste en esto de alzar y alzar las penas, pensando que eso va a resolver la crisis de criminalidad o de inseguridad que estamos pasando, y es otro de los errores o mitos más frecuentes. Y por supuesto que existe también una ausencia de rendición de cuentas. Las prisiones, el sistema penitenciario son parte de las instituciones del Estado y sin embargo jamás hacen una rendición de cuentas y entregan esto a los ciudadanos como para saber en qué medida están cumpliendo o no con sus objetivos. Entonces, al preguntarnos cuáles son los factores que contribuyen al incremento de esta población penitenciaria, habría que mencionar, en primer término, este endurecimiento de las penas que hace que las personas se queden por años y años en las prisiones. También sabemos que hay un incremento de delitos que son considerados graves. Cada vez es mayor el número de delitos que se consideran graves. La duración de los procesos judiciales también se incrementa porque la carga en los tribunales es enorme, no terminan de desahogar de manera oportuna esos juicios. Sabemos también que se abusa de la prisión preventiva y también que falta esta aplicación de medidas alternativas que, aunque están previstas en nuestras leyes, no existe el desarrollo completo del sistema institucional que permita aplicar esas medidas alternativas. Un poco para tratar de ubicar a México dentro del contexto mundial y saber cuáles son los países que tienen mayor población en prisión. Como sabemos, en primer lugar destaca Estados Unidos, que tiene más de 2 millones de personas en prisión. Esto quiere decir, tiene al 10% de la población total en el mundo, que es de 22 millones en prisión. En segundo lugar está China, y sabemos la diferencia de población tan grande que hay entre Estados Unidos y China. Es decir, China tiene 1.6 millones, pero tiene más de miles de millones de personas de población. Rusia le sigue en tercer lugar con 700,000, India en cuarto con 670,000 y en América Latina están el quinto y el sexto lugar de población de prisión en el mundo, Brasil con 550,000 y México con 260,000 personas en prisión. Simplemente al repasar esta lista podemos caer fácilmente en la cuenta de que por detrás de estos números lo que hay son políticas y decisiones de Estado que no guardan proporción alguna ni con los fenómenos delictivos que cada uno de estos países se enfrenta, ni con el número de población, o sea, no hay proporcionalidad. Es decir, es simplemente que unos países deciden poner en prisión a más personas que otros, y esto lo hacen a través de sus políticas criminológicas de manera, por decirlo así, explícita o tácita, pero eso es lo que ocurre. Entonces, para comparar, entrando a la región latinoamericana, México también ocupa el sexto lugar si ya ponderamos esa población penitenciaria de cada uno de los países, la ponderamos en relación con su población, es decir, la tasa por 100,000 habitantes. Y aquí tenemos que El Salvador cuenta con 425 personas por 100,000 habitantes. Estados Unidos es el que más, el que tiene el primer lugar, como dijimos, y es de 700 y pico su tasa. Bueno, en América Latina, Salvador es 425, Belice 407, Panamá 406, Chile 272, Brasil 274 y México 215, es decir, 215 personas en prisión por cada 100,000 habitantes. Hay que señalar que particularmente en la región latinoamericana, los países que tienen problemas más graves en su población penitenciaria son precisamente los países de Centroamérica y el Caribe, tanto por el número de personas en prisión que rebasa con mucho, digamos, la proporción en relación a su población,
y por las condiciones de vida que tienen en países como El Salvador y en Honduras particularmente, pero también en otros países del Caribe. En cuanto a México, tenemos que la población penitenciaria en México, en este año, cuenta con números redondos, 260,000 internos, de los cuales 95% son hombres y 5% son mujeres, y esta proporción no se ha modificado a lo largo de los últimos 20 años. Hay que decir que además México está precisamente en la media mundial, que la media mundial corresponde a eso, 5 mujeres en relación a 95 hombres, pero también hay que poner el ojo en el hecho de que mientras que la población de varones en nuestro país se ha incrementado en 40% durante la última década, la de mujeres se ha duplicado durante ese mismo periodo. Y enseguida vamos a ver qué es lo que ha producido este incremento en la población de mujeres en prisión. Otras de las características de la población penitenciaria en México es que 81% de este total de 260,000 internos que dijimos, 81% pertenecen al fuero común, 19% al fuero federal, 44% son estos presos sin condena, son personas que están todavía en proceso, 51% son sentenciados, como dijimos, 5% son mujeres y la proporción de indígenas es de 3.4%. Aquí nos damos cuenta de que a pesar de que de manera cotidiana se nos habla del crimen organizado, del narcotráfico y demás, bueno, por lo menos vemos una de dos, que esas personas no logran ser detenidas, o bien que tiene mucho mayor peso la criminalidad común, la que ocurre en las calles, a pesar de que todo el día estamos bombardeados porque se nos habla constantemente del crimen organizado, ¿no? En relación al número de centros penitenciarios que existen en el país, existen 423 centros penitenciarios en total en el país, de los cuales 406 son cárceles estatales y municipales, 21 son centros federales y hay otros 4 más que se encuentran en construcción. Y ojo con este tema del cual se habla muy poco, pero deberíamos preocuparnos y estar atentos y hacer llamadas de alerta, porque ya existen 5 centros federales con contratos de prestación de servicios, que lo que implica es pues la inversión privada en las prisiones, y esto a pesar de que no existe suficiente información, sí lo que sabemos es que, como en otros países del mundo, esto no representa una salida segura, una salida que realmente ofrezca solución a los problemas de las prisiones. Por el contrario, lo que ocurre es que la inversión privada pues únicamente ve en el preso la manera de obtener una ganancia, y esto trae múltiples problemas, como por ejemplo construyen esos penales en determinadas zonas y mueven a los internos de un lugar a otro. Les importa poco si dejan a su familia en otro estado, si los trasladan a cumplir una pena por 10, por 20 años, con lo cual rompen sus lazos familiares. Y también el hecho de que se supone que están brindando un servicio mediante un contrato, pero el hecho es que la calidad de los servicios que prestan son inversiones absolutamente millonarias. Para poner un solo dato que nos ilustra por qué debe importarnos esto, sabemos en números que mientras que cualquier preso que está en una de las cárceles estatales del país, el costo que se paga dividido por preso es de 150 pesos al día. En cambio, estos presos que están en estas cárceles que tienen la inversión privada, se paga por ellos 2,000 pesos al día. Entonces uno no puede dejar de preguntarse cuál es esa racionalidad económica, porque si el Estado dice no tener dinero
para invertir y para mejorar las condiciones de vida de los presos en general en el país, cómo es que sí tiene dinero para que ese dinero vaya a parar a los bolsillos de las grandes compañías privadas que invierten en esto, y están todas las grandes constructoras que además lo que hacen es que colocan a los presos en situaciones de aislamiento, sin actividades, porque eso es lo que reduce sus costos. Los dejan sin trabajo, sin educación, con muy poco contacto con sus familias, bueno, porque las familias están las más de las veces en otros estados. En fin, es importante tener este tema en el radar. Esto de los centros federales, también hay que decir que al inicio de la administración del presidente Calderón se contaba solo con 4 centros federales que albergaban únicamente a 3,000 internos. Al final de esa administración se contaba con 13 centros federales y 8 más que se hallaban en construcción bajo este esquema que mencioné. Y hoy se cuenta con 21 centros federales y 4 más se hallan en construcción. Para poner un ejemplo, solo 25%, una cuarta parte de los internos que están en estos centros federales, por ejemplo, participan en actividades laborales, a pesar de lo que establece nuestra Constitución. Aquí lo que tenemos es una serie de cifras de la población penitenciaria en Latinoamérica, donde lo que intento destacar, lo que está subrayado con negritas, es la proporción de presos sin condena que existen en diferentes países de Latinoamérica, para saber cuáles son los que tienen la mayor proporción de presos y condenas. Aquí vemos que está Bolivia con 84%, Ecuador 49%, Guatemala 50%, Honduras 49%, México 44%, Panamá 65%, Paraguay 73%, Perú 59%, Uruguay 65% y Venezuela 52%. O sea que este es, como dije desde el inicio, uno de los principales problemas, porque en rigor la gran mayoría de estas personas que están privadas de su libertad podrían estar llevando el juicio, la gran mayoría, no todas, en libertad, pero se abusa de enviarlos a prisión mientras se está llevando a cabo el juicio. Entonces, así tenemos que, en promedio, la mitad, 46% de los presos en América Latina son presos sin condena. Y esto significa, por ejemplo, que en Brasil hay más de 200,000 personas en las cárceles esperando que se les dicte una sentencia, y en México hay más de 100,000 personas que están en esta condición. El otro tema que decíamos que es también importante y que ha tenido un impacto considerable en esta situación en que se encuentran las prisiones en América Latina son las políticas en contra de las drogas, que, pues como sabemos, son pues no sé si decir invitación o imposición por parte de los Estados Unidos a toda la región, pero en fin, el hecho es que hay un estudio, que estoy citando aquí, pero hay muchos que han hablado de estos. Este estudio del Washington Office for Latin America ha mostrado que en 8 países de la región, que son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay, existe un impacto muy importante de esta política contra las drogas, que ha tenido como consecuencia la sobrepoblación y el deterioro de las condiciones de vida en las prisiones. Y este énfasis en la imposición de sanciones penales ha dado lugar a un incremento de número de personas encarceladas por esos delitos de drogas, pero el peso no recae de la misma manera, no se distribuye de manera igual, sino que ha recaído particularmente, ha impactado sobre todo en la población femenina y en los sectores más vulnerables. Tenemos este fenómeno que ya desde el nombre nos indica en qué lugar son colocadas las mujeres cuando se habla de mulas, burras, burreras, camellos, en fin, con todos estos nombres peyorativos para señalar a estas mujeres que se prestan a llevar una pequeña carga de droga, más bien empujadas por condiciones económicas, pero que no tienen ellas ningún papel relevante
dentro de los grupos de crimen organizado, no son narcotraficantes, no obtienen grandes ganancias, pero las leyes que existen en general en los países de nuestra región no hacen normalmente estas distinciones, de manera que, como decíamos, son las mujeres y la gente pobre, y hay muchas mujeres que están ahí por consumo o por trasladar pequeñas cantidades de droga, y a todas se les tasa como mínimo con 10 años de pena de prisión. Y esto, como decía, porque las leyes no distinguen entre los niveles distintos de involucramiento en el negocio y tratan igual a pequeños vendedores que a transportistas y grandes narcotraficantes. Tampoco distinguen a las personas que han cometido estos delitos con violencia y las que no lo han hecho. El resultado es que muchas personas quedan sujetas a penas máximas y muchas otras, aún sin haber cometido delitos graves o violentos, terminan también en cárceles de máxima seguridad, que este es otro modelo que desafortunadamente nuestro país, fundamentalmente México, ha tendido a imitar las partes más desafortunadas del sistema norteamericano, como es este sistema de prisiones de alta, máxima, super máxima y requete contra super máxima, 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 cada vez escalando más los niveles de seguridad y causando daños mucho más graves e irreversibles en las personas que son sometidas a estos regímenes que son absolutamente inhumanos. Así tenemos que durante el periodo de 92 a 2012, la tasa de encarcelamiento aumentó en promedio más de 100% en todos esos países que mencioné, donde se analizó el impacto de las políticas de drogas, al tiempo que las tasas por delitos de drogas continúan mostrando una línea ascendente en todos los casos. Entonces, en las tablas siguientes lo que tenemos es este problema de la sobrepoblación carcelaria. Aquí tenemos los números, lo que indican es hay lugar para 100 presos y sin embargo hay 100 camas, por decirlo así, ni siquiera son camas, ¿verdad? Pero bueno, hay 100 espacios. Brasil tiene 175, Colombia 135, también Costa Rica, Chile y Ecuador 150, pero vean ustedes, como señalé antes, el problema tan grande que existe en El Salvador y en Guatemala, con tasas de 290 y 190, también en Honduras con 148, México 125, Nicaragua y Panamá 180, Paraguay 125, Dominicana 180 y Uruguay 130. Sobre este tema, también el estudio que realizó WOLA muestra preocupación por el incremento de la población acusada por delitos de drogas en la región y señala que este fenómeno de las mulas se ha generalizado y ha pasado a formar parte de las dinámicas del narcotráfico, especialmente en las grandes ciudades. O sea, es también como muy impresionante pensar cómo todos estos grupos delictivos desarrollan una cierta capacidad para identificar a esas mujeres que son vulnerables, que acaban de ser abandonadas por su pareja, que tienen hijos, que se están haciendo cargo de esos hijos. Inmediatamente van y las enganchan y les piden trasladar una pequeña carga de droga. Son estas las mujeres que están poblando nuestras prisiones en América Latina. Y uno dice, bueno, ¿por qué si esos grupos han tenido la capacidad de identificar a esas mujeres, por qué no tenemos políticas por parte de nuestros estados que también identifiquen a esas mujeres y que pongan en marcha otras políticas para impedir que ellas tengan que pagar el costo de pagar tantos años de prisión? Hay otras también consecuencias importantes de las políticas de drogas que han tenido lugar en nuestro país. Y la situación más dramática ciertamente la vivimos en México con el saldo. Estos 120,000 muertos está equivocado porque esto es hasta el régimen de Calderón. Al régimen de Peña Nieto llevamos ya 160,000 muertos a esta fecha bajo estas políticas de seguridad, 26,000 personas desaparecidas, 350,000 desplazadas
y asimismo no debemos perder de vista los miles de personas que han sido torturadas, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales y un largo etcétera que todos conocemos muy bien. Sobre el tema de la seguridad en las prisiones, este es otro tema también importantísimo porque lo que tenemos es un Estado que es incapaz de cumplir con la función mínima de cuando tiene bajo el control a las personas de brindarles seguridad. Entonces sabemos que en las prisiones lo que prevalece son motines, fugas, violencia, drogas, riña, homicidio, suicidio, etcétera. Y también sabemos que en México, esto a través de los informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 65% de las prisiones padecen autogobierno. También sabemos que entre 2009 y 2013, más de 1,000 internos se han fugado de las prisiones en México y alrededor de 600 han perdido la vida en prisión. El otro problema, como hemos dicho, es el uso irracional de la prisión. La gran mayoría de las personas que se encuentran en prisión ha cometido, como dije antes, delitos menores. Y en México también, por ejemplo, 620,000 personas fueron detenidos en operativos contra el narcotráfico durante el gobierno de Calderón. Sin embargo, cerca de 500,000, es decir, el 80%, fueron liberadas por falta de pruebas o bajo fianza. Esto quiere decir ciertamente que se detiene a muchísimas personas sin ningún motivo, sin ninguna razón, aunque también quiere decir, y hay que reconocerlo, que existe una gran incompetencia por parte de las procuradurías para realizar investigaciones del delito. Es decir, puede ser que algunas de estas personas sí fueran responsables de delitos, pero simplemente no logró demostrárseles porque las procuradurías son altamente deficientes. Como sabemos, ya dije antes, la mayor parte de las gentes están por delitos menores, pero no solo eso, 90% de las personas que están detenidas fueron detenidas en flagrancia. Eso justamente lo que muestra es esa baja capacidad de nuestras procuradurías para investigar delito. Otro dato gravísimo que nos da idea de este panorama es que mencioné que hay 160,000 homicidios. Bueno, 90% de esos homicidios han quedado hasta ahora impunes. La mayor parte de esos homicidios ni siquiera se investigan, lo cual, por supuesto, produce enormes problemas y continúa reproduciendo los ciclos de violencia. Más sobre uso irracional, 59% de los recursos del sistema penal se destinan a investigar, procesar y sancionar delitos menores. Esto es lo mismo, es exactamente equivalente como si alguien que va a un hospital porque se ha cortado un dedo recibe exactamente la misma atención, con la misma premura que alguien que llega con un infarto. Pues no tiene sentido, ¿verdad? Pues lo mismo está pasando en nuestros sistemas de justicia. No hay racionalidad. Ningún país en el mundo logra sancionar todos los delitos que se cometen. Tiene que haber prioridades y los recursos tienen que utilizarse de manera inteligente para perseguir aquellos delitos que más dañan a la sociedad. Entonces, 40% de las personas sujetas a prisión preventiva también sabemos que podrían estar llevando su proceso en libertad. Ahora voy a pasar a esta segunda parte que dije originalmente, que tendríamos que ver cuáles son las alternativas que podrían diseñarse desde una política criminológica más racional, más inteligente. Entonces hay que subrayar que lo que hoy ocurre en las prisiones no puede y no debe ser vista de manera separada de la puesta en práctica de una determinada política criminológica, aunque la verdad es que la más de las veces es una política criminal, no criminológica. ¿Qué entendemos por política criminológica? Por política criminal, bueno, eso dice este autor, pero es criminológica, debemos entender una reflexión epistemológica acerca del fenómeno criminal, una descodificación del fenómeno criminal y de los medios empleados para luchar contra los comportamientos desviados o delictivos. La política criminal es igualmente
una estrategia jurídica y social basada en elecciones ideológicas para responder con pragmatismo a los problemas planteados por la prevención y la represión del fenómeno criminal, entendido en toda su extensión. Entonces, pensando en este tipo de políticas, ¿qué es lo que podríamos hacer? Primero, por supuesto, realizar un análisis de costo-beneficio de las prisiones en función de los objetivos de la política criminológica que el Estado decida establecer una vez que se decida realmente a deliberar sobre esto. Y por costo-beneficio no me refiero, desde luego, únicamente a los costos económicos, sino a los costos de todo tipo, al costo que implica, por ejemplo, el tener a hijos que quedan sin sus padres, el costo que implica el dolor, el costo que implica la corrupción que existe en las prisiones y que los familiares tienen que pagar por esa persona. No solo pierden lo que la persona aportaba, sino tienen, y además de ser gente pobre, las prisiones son muchas veces centros de extracción de recursos de esa gente pobre. Entonces hay que reducir el uso excesivo y desproporcionado de la pena de prisión, revisar los códigos penales para hacer un uso racional y proporcionado de las penas, desarrollar ese sistema de salidas alternativas, recuperar el control de las prisiones por parte del Estado. Sabemos que esas prisiones, ya dije, 65% están en manos de grupos del crimen organizado o de cualquier crimen. El hecho es que esas personas someten al resto de los internos a su dominio, los dejan sin comida, los maltratan. En fin, es verdaderamente una doble y triple pena la que ellos llevan. También reducir el abuso de prisión preventiva, invertir en dignificar y mejorar la calidad de vida, y esto es muy importante considerarlo, tanto de los internos como del personal penitenciario. La mayor parte del personal penitenciario, en primer lugar, es insuficiente, tiene una excesiva carga de trabajo, tiene salarios de miseria, no tienen un servicio civil de carrera, no tienen ningún incentivo para poder desarrollar bien su trabajo y están en condiciones pues que igualmente deben revisarse y deben mejorarse, porque de otro modo, y esto es otro tema importantísimo, mientras no mejoremos la situación de las prisiones en nuestro país, tampoco vamos a mejorar la situación de seguridad. Lo que ocurre adentro de las prisiones sale y circula y regresa a la sociedad. Necesitamos también diseñar un sistema penitenciario con normas, procedimientos, estándares, protocolos y programas de atención homogéneos para todo el país. La verdad que cuando se habla de sistema penitenciario se utiliza un término completamente inapropiado, porque no existe tal sistema. Cada estado hace pues como puede o como quiere. También es necesario evaluar a las instituciones penitenciarias por sus resultados, y hay que situar a los internos en los centros más cercanos a su domicilio para incrementar las posibilidades de su reinserción. ¿Qué más? Facilitar la visita de los familiares, proporcionar un trato digno a los familiares cuando acuden a visitar a los internos, garantizar el suministro de alimentos, agua y servicios médicos suficientes y de buena calidad para los internos, mejorar la capacitación y las condiciones de trabajo del personal penitenciario, revisar los sistemas de clasificación que imponen penas adicionales, discrecionales, y se abusa también. Revisar los sistemas de sanciones que generalmente se imponen de manera discrecional y arbitraria, lo que mina la legitimidad de las autoridades penitenciarias. Promover el desarrollo de actividades laborales, educativas, deportivas, de capacitación y de salud para los internos. Y por último, last but not least, ¿verdad, Iris? Diseñar un modelo de atención específico para las mujeres que tome en cuenta sus circunstancias específicas, de todas esas mujeres que, como dije, en su mayoría están por delitos contra la salud, pero están por ser pobres en muchos sentidos. Someter a un análisis científico y riguroso los sistemas de máxima seguridad que imponen condiciones de aislamiento a los internos. Hasta ahora este sistema opera sin contar con evidencia alguna que sustente sus beneficios, y efectuar un análisis de costo-beneficio
como dije, no solo costo económico, pero también en estos contratos de prestación de servicios. Pues se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias.